noches, Dios les bendiga. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes. Esta noche yo cuento con la compañía de mi amada esposa, que Amén. también nos va a acompañar a compartir esta palabra. Queremos enviar un saludo a todos los que nos ven en las redes sociales, aquellos que están en el país y fuera del país. Estaremos transmitiendo esta prédica por medio de Facebook, YouTube y la emisora Carisma Estéreo. Bueno, para empezar, es un privilegio dar esta palabra. Por este medio sabemos que estamos en un tiempo de cuarentena, cuidándonos. No está de más repetirles que cumplamos las indicaciones que nos han hecho. Guárdese, resguárdese, no tomemos a la ligera este tiempo, porque así pasó en ciertos países que no prestaron atención a lo que fue la epidemia, a lo que fue este virus, hasta que se convirtió en una pandemia. Entonces, nuevamente repetimos las recomendaciones de que estén en sus casas y se resguarden. También recordar pues de que no está más utilizar las prevenciones que nos han dicho, porque pues realmente es algo necesario, ¿sí? Nosotros no tenemos temor porque confiamos en el Señor, que Él nos guarda, pero debemos de ser precavidos y obedecer las órdenes que nos dicen pues los alcaldes. Amén. Bueno, entonces para empezar esta predicación quiero que me acompañen en una corta oración. Amado Dios, bendecimos tu nombre, gracias por este momento en el cual podemos presentarnos delante de ti. Señor, gracias te damos, Señor, por la salud que tú nos has dado. Permítenos, bendito Dios, en ese tiempo tan difícil para la humanidad, poder acatar tu orden, poder estar reunidos como iglesia, así como hacía la iglesia primitiva, que en tiempos de cuarentena, cuando sufrían persecución, más crecieron, más se fortalecieron. Permite que nosotros, Señor, como iglesia, crezcamos y avancemos en el reino de los cielos. Colocamos, mi Dios, esta palabra delante de ti. Padre mío, háblanos, habla nuestro corazón, transforma nuestra vida. Permite que el mensaje, Señor, venga de parte del trono de Dios para cada corazón que lo escucha, Señor. Si alguien de los que nos está escuchando necesita sanidad, necesita, Señor, tu intervención bendita, pon tu mano en él, mi Dios, y cúralo y sánalo. En tus manos quedamos, mi Dios, y te agradecemos. Amén y amén. Bueno, como ya habíamos compartido en las redes, el banner de la prédica se llama ¿Qué hambre? Y para empezar quiero que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 7. Proverbios 27, capítulo 7. Entonces vamos a leerlo en la versión PDT, que dice: el que está satisfecho desprecia hasta la miel, pero para el que está muerto de hambre, hasta lo amargo es un dulce manjar. Amén. Bueno, el hambre es algo que nos une a todos. Todos en algún momento hemos sentido hambre, hemos sentido necesidad, esa necesidad física de tener alimento. Dice este versículo en su primera parte, que puede sonar muy obvio, pero hay un trasfondo espiritual. Dice: al que está satisfecho desprecia hasta la miel. Y a usted y a mí nos ha pasado. Yo por lo general como bastante, pero tengo un punto donde ya quedo satisfecho, donde ya no me cabe más, ¿sí? Por más rico que sea el manjar que está presentado delante de mí, por más rico que sea el plato, porque más que sea mi mejor, la comida preferida, si ya estoy en el punto en el que ya digo no más, no recibo nada más, porque no me cabe, ¿sí? Ya lo veo como uy, más comida, no, qué pereza. Y llevándolo a un ámbito espiritual, ¿sí? Dice la palabra que el que está saciado, el que está satisfecho, desprecia hasta la miel. El profeta Jeremías, Isaías comparan la palabra de Dios con la miel. Aún el salmista decía: tu palabra es más dulce que la miel para mí. Llevándolo al trasfondo espiritual, a veces hay personas que están tan llenas del mundo que desprecian la palabra de Dios. Eso es lo que se refería al apóstol Pablo cuando decía: no se conformen a este mundo, no vivan como este mundo, no dejen que lo llenen con sus ideas, antes bien renueven sus mentes con la palabra de Dios. Y queremos en esta noche compartirles una palabra que nos ayude a identificar el hambre que hay en nuestro espíritu por la palabra y la presencia de Dios.
que en usted y en mí se despierte ese deseo profundo, que usted diga, oiga, sí, es que yo necesito de Dios. Dios es la respuesta para mi vida. Ese es el vacío que sentía. Y mostrarle también cómo saciar esa hambre, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para usted poder saciar esa hambre? A manera de testimonio, hablando de hambre, una vez yo estaba en el colegio ya hace añitos, venía de la clase de laboratorio. Yo estudiaba en la mañana y el laboratorio tocaba en las tardes, o sea, era una jornada continua. Cuando venía del laboratorio, llegué a la casa con un hambre, como decimos nosotros, full hambre. Y llegué a la casa y no había nadie. Y lo único que había era arroz solo. A mí el arroz solo de verdad me da tristeza comérmelo. Pero ese día, ese arroz me supo tan rico, tan delicioso. Me supo arroz con pollo, me supo arroz mixto, me supo delicioso porque tenía mucha hambre. Y cuando yo leí este versículo que decía, para el hambriento todo lo amargo es dulce, dije, uy, amén. Aquí lo estoy viviendo. Entonces, vamos a empezar con esta palabra y que esperamos pues sacarle un trasfondo espiritual que los bendiga a ustedes, que nos bendiga a nosotros y pueda ser de bendición para nosotros. Dice el primer punto, esta prédica la hemos separado en 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo identificar el hambre espiritual? Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, versículo 3 dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reina Valera. Reina Valera. En la versión Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo en algún momento había leído este versículo y yo, empezando mi vida espiritual, dije, bueno, eso debe tratarse de la gente pobre, la gente que no tiene que comer, la gente que está necesitada. Pero no, cuando habla de pobreza espiritual, no se refiere a que usted tiene que escasear algún bien para poder hacer parte del reino de los cielos. La pobreza espiritual se refiere a algo más. Entonces vamos a manejar 2 versiones de Biblia en esta noche. Una es Reina Valera y PDT. Y la otra es Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice la Palabra de Dios para Todos, Mateo 5:3. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Eso es la pobreza espiritual a la que se refiere la Biblia. En el libro de Isaías 66:1, Dios habla acerca de su dominio. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Cuál es la casa que ustedes me van a hacer? ¿Cuál es la casa en la que yo voy a habitar? Pero luego Dios hace un paréntesis y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla ante mi palabra. Si lo leemos en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, miraré a aquel que reconoce la necesidad de mí en su espíritu y respeta mi palabra. Entonces dice, yo voy a mirar a esa persona que puede reconocerme, que sabe que me necesita. Y es que la pobreza espiritual no es más que reconocer que no hay un estado, ni aquí en la tierra, ni en la eternidad, donde no vayamos a necesitar de Dios. Precisamente ese fue el error del diablo, de Satanás. Estando en la eternidad, sintió que ya no necesitaba más de Dios. Sintió que ya era suficiente de Dios. Y esa fue su condenación. Entonces, en la parte B del versículo con el cual iniciamos dice, pero para el hambriento todo lo amargo le es dulce. Esto podemos interpretarlo de esta manera. Se refiere al creyente que no se deja mover de los caminos de Dios, que sabe que Dios es la fuente inagotable, que es la fuente de vida. Y aunque pasen momentos amargos, momentos difíciles, momentos aún de disciplina, dice la Biblia que ninguna disciplina al comienzo es de alegría, pero más adelante da frutos dignos, ¿sí? Da frutos de arrepentimiento. Eso es alguien que ha logrado identificar que su necesidad de Dios va más allá de lo que pueda haber vivido con un pastor, un líder o miembro de la iglesia. Sabe que Dios es la fuente inagotable y como hizo Moisés, tiene sus ojos puestos en el invisible. Entonces, dentro de esta pregunta, esta breve introducción, tenemos unos puntos. Y el primer punto es, para poder reconocer, identificar el hambre espiritual, hay que hacer una introspección. Aquí ya les va a colaborar mi esposa. Listo, entonces para poder identificar el hambre espiritual, vamos a la palabra
que dice Salmo 139, 23, 24, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En este primer punto de cómo identificar el hambre espiritual, debemos de realizar una introspección, porque debemos examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos, qué es lo que realmente nos está haciendo ocupar el tiempo en Dios, ¿sí? En saber qué es lo que nos está llenando de tanto que no necesitamos a Dios. En muchas ocasiones pedimos a Dios que nos dé bendición, pero estamos tan llenos en nuestras manos que no tenemos cómo recibir, y debemos de soltar. Entonces debemos de buscar en nuestro corazón, en nuestra mente, y lograr identificar qué es lo que realmente nos está llenando. Si las redes, el tiempo de nuestra cotidianidad, no dedicamos tiempo valioso en buscar a Dios, si realmente el celular nos está quitando tiempo, ¿qué nos está quitando el tiempo para poder buscar la presencia de Dios? También tenemos que identificar qué cosas nos han quitado los hábitos espirituales, qué es lo que nos está quitando el tiempo de oración, qué es lo que nos está quitando el tiempo de leer su palabra, porque muchas veces trabajamos y no tenemos tiempo, ¿sí? Pero lo primordial que debemos hacer es buscar la presencia de Dios. Debemos de orar, debemos de colocar hábitos, ¿sí? Así como Daniel, que oraba de día, tarde y noche, nosotros debemos hacerlo, de buscar su presencia y de lograr identificar realmente qué es el hambre espiritual y cómo lo podemos saciar. Amén. Y como segundo punto, apoyando lo que dice mi esposa, está, para poder identificar lo que es el hambre espiritual, es identificar qué cosas, por más que me divierto, me siento vacío. Y esto va muy ligado a lo que dice mi esposa, ¿sí? A veces desplazamos a Dios por cosas que nos divierten, ¿sí? Desplazamos los tiempos con Dios por cosas que nos divierten, y empezamos a creer que eso nos va a llenar más que buscar la palabra, que leer la palabra, que buscar a Dios, que ir al culto. Pero con el pasar del tiempo sentimos que estamos vacíos. Y para apoyar esto tenemos una cita que está, no tengo la cita completa, pero está en Juan 4, para no leerlo todo. Dice que Jesús se encontró con una mujer samaritana, y esta mujer samaritana le dijo Jesús: el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. ¿Y cuál puede ser esa agua que pueda volver a tener sed? Puede ser, algunos beben del agua de la pornografía, algunos beben del agua del alcohol, de las drogas, fuentes que sacian un momento, pero más adelante vuelve a haber esa sed, vuelve a haber ese vacío. En el caso de la mujer samaritana, ella le dijo a Jesús: Señor, dame esa agua para no tener que volver aquí y volver a sacar agua. Ella pensaba que le estaba hablando de un agua mágica, un agua bendita. Y Jesús le dijo: ve y trae a tu marido. Y ella le dijo: no tengo. Y Jesús le dijo: muy bien has dicho, porque 5 has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer había buscado saciar su vacío espiritual, su vacío de Dios, con hombres, con relaciones, y todas la habían fallado. Y Jesús le dijo: tú has bebido esa agua y has quedado sedienta, has querido, buscado en el placer, en la diversión, el saciar la sed que tienes. Pero si tú bebes del agua que yo te voy a dar, esa agua te va a quitar la sed, te va a quitar el hambre, no tendrás sed jamás. Entonces, otro punto, el segundo punto es: por más que te diviertes, te sientes vacío. Un tercer punto es ver más allá de lo material. Apocalipsis 3, del 15 al 20. Leámoslo leámoslo todo. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas ricos, y vestiduras blancas para vestirse, y no se descubra la vergüenza que tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo aprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Aquí está hablando la palabra acerca de Jesús hablándole a la iglesia de Laodicea, que esta iglesia le pasaba algo muy inusual. Ella decía, yo soy rico, decía la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y esta iglesia pensaba que por sus fondos monetarios, porque era una iglesia próspera económicamente, tenía muy buenas cosas materiales, podemos decir que era un megatemplo, tenía los mejores aire acondicionados, tenía las mejores consolas, los mejores equipos para los músicos, los mejores instrumentos musicales, la mejor silletería, todo era la mejor, ¿sí? Digamos que tenía, económicamente estaba bien. Y que por estar bien, porque ella veía que era bendecida económicamente, dijo, es que yo soy rica y me enriqueció y no tengo necesidad. Pero llega Jesús y le dice algo muy valioso. Le dice, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo le está diciendo a la iglesia que su riqueza económica no tiene nada que ver con su estado espiritual. Está diciendo a la iglesia de que no puede medir la espiritualidad por los bienes que alguien tenga. Y es un error poder decir, no es que esté como llegó en un carro nuevo, está siendo bendecido. Eso no garantiza nada, que bueno, que bendición que tenga un carro nuevo, pero eso no garantiza una riqueza espiritual. Esta iglesia, Jesús le dijo, ustedes están desnutridos espiritualmente y no lo saben. Lo que me parece a mí muy tremendo es que le dice a Jesús, pero tú no sabes que tú eres un desventurado, ciego, desnudo, pobre. La iglesia no sabía, si no se había dado cuenta de que necesitaba de Jesús. Y Jesús le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, que de mí recibas, que de mí busques, porque piensas que tu bendición, que tu llenura está en las cosas materiales y no has podido ver más allá. Más adelante Jesús le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces hemos usado este versículo para evangelizar y digamos que en cierta forma ha funcionado, pero aquí Jesús le estaba hablando a la iglesia, una iglesia que estaba desnutrida porque se había despegado de la fuente. Jesús le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Por qué él dice cenaré con él? Porque sabe que estaban hambrientos y no se habían dado cuenta. Otro ejemplo para pasar a otro punto es el rico y Lázaro. Lucas siempre usa este ejemplo, pero es un ejemplo muy bueno y que no está mal tener posiciones económicas, ¿sí? Materiales, porque pues todos queremos avanzar económicamente y progresar. Pero la cuestión es avanzar como avanza nuestra alma, como dijo el apóstol Juan. Yo deseo que seas prosperado, así como avanza tu alma. El rico y Lázaro, el rico murió rico y Lázaro murió pobre. Pero al momento final, al momento de la cosecha, dice que el rico abrió sus ojos y estaba en un lugar de tormento. Y Lázaro abrió sus ojos y fue llevado por los ángeles al cielo. Pregunta, ¿quién era rico espiritual? ¿Lázaro o el rico? Según la palabra, Lázaro era el rico espiritual. Amor, también ahí pues entender que no es tan malo tener esas cosas económicas como dice mi esposo materialmente, pero es que estas cosas no sean el centro, sino que el centro sea Dios, porque de allí depende toda nuestra vida. Usted puede estar saciado por muchas cosas, pero realmente se siente vacío y nos damos cuenta en las noches cuando nadie nos está viendo, porque puede ser un punto también en que usted puede tener muchas amistades y no está mal, puede ser sociablemente bien, pero en muchas ocasiones se siente vacío y no está saciado, y solamente en esta área no lo puede llenar el mundo, sino solamente lo puede llenar Dios. Hay emociones que pasan, hay sentimientos que tenemos, pero solamente cuando realmente hablamos y conocemos a Dios podemos centrarnos y llenarnos de su presencia. Ahí quiero contar un testimonio que pues me sucedió ya hace mucho tiempo, pero realmente me pareció muy importante tocarlo en este tema. Y es que pues en algún día pues yo venía, eso era para ferias, venía caminando así, como cuando uno va caminando y vi a alguien de la iglesia, una sierva de la iglesia, y pues la saludé y la vi lejitos, y pues no estaba así físicamente vestida muy bien,
estaba normal, un busito normal. Entonces iba caminando y a las 2 cuadras el Señor me dijo: esa sierva que tú ves allí, aunque muchas personas la descalifican tal vez como se viste, o aunque no tenga un nivel económico alto, para mí es importante. Sí, para mí es una mujer que honro, ella es importante en el reino de Dios, la amo con todo mi corazón. Y yo sé que cuando yo sentí ese pensamiento, cuando escuché ese pensamiento que vino a mí, yo sé que era de parte de Dios, y yo dije: Señor, yo quiero eso. Yo quiero, más que ser reconocida socialmente, más que ser reconocida por lo que soy o como visto, quiero ser reconocida por tu palabra. Y pues obviamente yo le conté a esta sierva lo que experimenté con Dios, y en el instante que yo se lo conté, ella se postró y se quedó quebrantada, porque me decía que estaba pasando por esa situación en que mucha gente decía: bueno, usted no tiene esto, usted busca de Dios. Pero ella entendía que más que la aprobación del mundo, lo más importante era la aprobación de Dios, de sentirse amada y especial, y ser importante y llena del Espíritu Santo. Y el cuarto punto es de cómo identificar el hambre espiritual. Y yo siento que este punto es demasiado importante, pues también como los otros, que es la palabra. Nosotros sabemos identificar el hambre espiritual a través de la palabra, ¿sí? Cuando Dios nos muestra, en muchas ocasiones nosotros decimos que amamos a Jesús, sí, pero si no amamos la palabra, no estamos amando a Jesús, porque la palabra dice que Jesús fue hecho verbo, ¿sí? Y el verbo es la palabra, y la palabra es Jesús. Entonces, por ende, si amamos a Jesús, amamos la palabra, y porque la única forma que podemos identificar es a través de la palabra, es porque la palabra nos muestra realmente qué necesidad tenemos. La palabra nos dice qué conductas, qué acciones tener en medio de lo que estemos viviendo. La palabra nos muestra la necesidad que estemos teniendo. En algún momento de mi vida no quería venir pues a la iglesia y no me sentía cómoda, pero en un sábado me dio por venir a culto y me senté súper bien, la alabanza, la palabra, y yo dije: bueno, está bueno venir al culto, y lo vi como una terapia más. Como dije, si esto me refresca mi alma, me ayuda a seguir. Pero en medio del camino, cuando ya salía del culto, Dios me dijo: no, yo no soy terapia, yo soy vida, yo doy vida a los muertos. Y esto me quebrantó, porque yo dije: es verdad, a mí yo no puedo ver a Dios como una terapia más de vida, yo debo de ver a Dios como vida, como me dijo él. Y no está de más decir que las terapias sean malas, porque pues yo soy profesional en esta área y puedo decir de que las terapias ayudan en ciertas situaciones, las terapias ayudan a sanar emocionalmente, pero lo único que realmente a uno lo sana, lo transforma espiritualmente y emocionalmente es Dios. No hay nada más valioso que la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es lo único que realmente a usted lo puede llevar a experimentar algo único. Amén. Y es verdad, la palabra es la que nos alumbra para poder saber cómo estamos. Esta iglesia de Laodicea, en Apocalipsis, ya no sabía, pero cuando llegó la palabra, Jesús le dijo: pero tú no sabes que tú estás así, 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 así. Fue por medio de la palabra que Jesús llegó y le mostró a esta iglesia que estaba mal. Entonces es muy importante este punto de tener una comunión con la palabra. La palabra nos muestra, nos hace una radiografía de cómo estamos, de cómo está nuestro interior. Bueno, entonces rápidamente un resumen de lo que vimos aquí en esta primera pregunta fue de que cómo identificar el hambre espiritual. Aprendimos que el hambre espiritual, la pobreza espiritual, cuando la palabra dice bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a los que reconocen su necesidad de Dios. El primer punto fue que tenemos que hacer una introspección, ¿cierto? Examíname, Dios, y mira si me camino de perversidad, como dijo David. Identificar qué cosas nos están llenando y nos están quitando los hábitos espirituales. Segundo punto es: por más que te diviertes, te sientes vacío. Hablamos de la mujer samaritana, de que Jesús solamente es la fuente. El que bebe de otras fuentes te tendrá sed, pero el que bebe de la fuente de Jesús será saciado.
Tercer punto fue ver más allá de lo material, lo que acabamos de hablar. La iglesia lo decía, yo soy rico, me he enriquecido. Pero Jesús le dijo, no, tú no sabes que tú eres un desventurado. Cuarto punto, lo dijo mi esposa, fue la palabra. La palabra es importantísimo para hacer la introspección. Sin la palabra es imposible que podamos medirnos. Y la segunda pregunta de esta predicación es, ¿cómo saciar el hambre espiritual? Y el verso está en Lucas 11, del 12 al 13. ¿Me lo puedes buscar? ¿Qué? 11, del 12 al 13. Del 12 Al 13. Listo. Dice, o si le piden un huevo, le dará un escorpión. ¿Un escorpión? Creo que es de, Sí, Lucas. ¿qué padre de vosotros? Más arribita, dice, ¿qué padre de vosotros? Ah, listo. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. El primer punto de cómo saciar el hambre espiritual es pedir. Dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y si hablamos de pedir, tenemos que hablar de oración. Cuando usted le pide a Dios, le pide en oración. Y esto es importantísimo. No es saciado el que no pide. La palabra misma lo dice antes, en Lucas 11, versículos atrás. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo el que pide se le da, todo el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Es importantísimo saber de que una regla espiritual es que hay que pedir. Y pedir tiene que ver con oración. Tenemos que volver a la oración, a la intimidad. Si usted ha dejado de orar, si usted siente un vacío en su alma, siente que con nada de lo que hace lo puede saciar, hable con Dios. Hable con Dios y diga al Señor, sacia mi ser, porque le aseguro que ese vacío es solamente necesidad de Dios. Y ahora eso también va para la gente que ya conocen el Evangelio, porque los que no conocen tal vez para eso es nuevo para ellos. Pero el que ya conoce, sabemos que a veces la oración se puede desplazar fácilmente en nuestras vidas, puede ser corrida fácilmente por muchos quehaceres, pero hay que entender que esto es el todo del creyente. El gran avivador de Gales, en el libro de los generales de Dios, dijo algo muy sencillo, dijo, la oración es el resultado del poder, punto, no hay más. El hombre oraba 7 horas al día hasta que cayó el cielo a la tierra. Y es que la oración es la necesidad que tiene esa tierra. Cuando habla la Biblia de que la tierra desea la manifestación de los hijos de Dios, es que la tierra desea un pueblo de Dios que ore, ¿sí? Las ayudas humanitarias son buenas, las ayudas económicas son buenas, pero una iglesia que ora es más fundamental para esta tierra. El segundo punto de cómo saciar el hambre espiritual es practicar la justicia. Practicar la justicia. Dice la Biblia, en el libro de Mateo 5:6. Reina Valera dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y PDT dice, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán completamente satisfechos por Dios. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en la versión PDT dice, ellos se quedarán completamente satisfechos por Dios. Y amén por este versículo, ¿sí? Y lo creemos en el nombre de Jesús. Pero para ser saciado del hambre de la sed de justicia, hay que practicar la justicia. No podemos pedirle a Dios que nos llene de justicia cuando somos injustos. Cuando somos injustos con lo que debemos, cuando no pagamos lo que debemos, cuando nos prestan algo y no lo devolvemos, cuando nos quedamos con las devueltas, aunque sean 500 pesos de vuelta, eso es injusticia. Cuando mentimos, eso es injusticia. No, decirle que no estoy, eso es injusto. Y
no podemos venir a esta iglesia y decirle: Padre, lléname, sáciame de tu justicia, cuando Dios dice: pero es que, hijo, eres injusto. Dice la Biblia: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén por esa palabra. Pero hay que buscar la justicia, y empieza con nosotros. Para poder ser saciados espiritualmente, tenemos que practicar la justicia, practicar ser justos, hacer lo justo, decir lo justo, para poder ser saciados. Y como otro punto de cómo saciar el hambre espiritual, y súper importante, y es ayunar, ¿sí? Esto también va para las personas que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, que en muchas ocasiones no nos gusta ayunar, ¿sí? En otro tiempo, cuando yo empecé, yo decía: pero ¿por qué ayunar si me gusta tanto? Obviamente desayunar me gusta tanto, pues y es la primer comida del día. Pero cuando nosotros ayunamos, hacemos un sacrificio, y eso es lo que realmente a Dios le gusta, porque nosotros morimos a la carne, morimos a nuestros deseos. Dios está viendo que estamos haciendo un sacrificio por Él, y créanme que cuando nosotros ayunamos, y en ese tiempo de ayuno leemos la palabra y oramos, no es tan difícil físicamente, ¿sí? Porque obviamente físicamente a uno pues tiene sus necesidades y le da hambre, pero cuando usted entra en tiempo de intimidad y ayuna y lee la palabra en este tiempo, el Señor se encarga de lo otro, ¿sí? A Dios le encanta que podamos buscar de su presencia, pero que podamos morir a cosas terrenales, a cosas carnales, que son sacrificios y que para Él son gratos ante su presencia. Ayunar es algo que es un hábito que debemos de reemplazar, que debemos de acoger para poder tener una vida espiritual, una madurez espiritual alta, ¿sí? Así poder saciar ese hambre. Un hábito se quita con otro hábito, ¿sí? Usted no va a poder llenarse de algo que usted realmente no tiene, ¿sí? Usted debe acoger lo que realmente usted lo llena, lo hace crecer en la presencia de Dios. Es como decía mi esposo, primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y en una de esas cosas es ayunar y orar. Y el cuarto punto de cómo saciar el hambre espiritual es dejar la pereza. Como decía ahorita, son hábitos que vamos cogiendo poco a poco, porque pensamos que bueno, llevamos mucho tiempo en la iglesia. Bueno, es que yo ya oré mucho, ¿sí? Ay, no, es que yo ya oré por la mañana. A veces hasta nos acostamos sin orar, sin despedirnos de la presencia de Dios y de que Dios guarde nuestros sueños. Debemos de dejar este hábito, un mal hábito, porque la pereza es un mal hábito, y coger el buen hábito de orar, de sacar el tiempo específico para Dios. No que ahorita que deje que revise el celular, ahorita que vea mi novela, no. Realmente debemos de sacar el espacio para tener una intimidad con Dios, porque eso es lo que realmente nos llena. Yo sé que a veces estamos cansados por nuestras tareas cotidianas, como el trabajo, otras cosas más, y nos cansamos, y el Señor entiende, pero en este tiempo es donde el diablo más disfruta, cuando nosotros no oramos, y dejamos que la pereza sea un proceso de hábito en nuestra vida, ¿sí? Cuando no oramos, cuando no buscamos la palabra. Entonces, para usted quitar poco a poco este hábito, si de pronto lo tenemos, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo quitamos la pereza? Eso no se quita de la noche a la mañana. Entonces, bueno, si hoy, por ejemplo, usted se acostaba y oraba apenas 5 minutos, desde mañana comienza a orar 10, y cada día le sube pues 5 minutos, cuando ya se convierta en media hora, 1 hora, y poco a poco usted va dejando ese mal hábito de la pereza y lo va cambiando por un buen hábito de la presencia de Dios. Como dice, amor, ¿tú tienes Salmo 142? Salmos 42:1. Reina Valera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así debemos nosotros de tener esa búsqueda, una búsqueda desesperada por la presencia de Dios. No una búsqueda por el momento, no una búsqueda por cumplir las tareas de la iglesia, no una búsqueda
saciar nuestro testimonio, o el que nos miren, o que, ay, sí, realmente esta persona está buscando de Dios. No, que sea una búsqueda en espíritu y en verdad, ser adoradores en espíritu y en verdad, en buscar la presencia de Dios con un hambre y una sed que solamente el Señor la puede saciar. Amén. Y para terminar, y apoyando lo que dice mi esposa, el quinto punto es: establece un tiempo con Dios inconmovible. El profeta Isaías decía: mientras dure el espíritu entre mí, yo madrugaré a buscarte. Y esto muy ligado a lo de dejar la pereza. Yo estoy de acuerdo de que hay momentos de ocio, ¿cierto? Donde nos relajamos, vamos a relajar. El problema es que el relajo se extiende 1, 2, 3 horas y desplazamos a Dios. Debemos establecer tiempos con Dios y respetarlos. Así como decía mi esposa, como Daniel tenía, aunque hubo un edicto del rey que quisieron mover su tiempo con Dios, y él pudo decir: no, pues ahora más bien tarde en la noche y a la puerta cerrada. Él dijo: no, yo tengo un tiempo de oración que es a la mañana, al mediodía y en la noche, y yo lo voy a respetar por encima de cualquier edicto. Y yo me imagino que Daniel, siendo un funcionario público de tan alto rango, ¿sí?, que era casi que el segundo al mando después del rey, el rey Darío, terminaba cansado de todos sus quehaceres, tantas reuniones, tantas auditorías, tantas cosas que hacer, pero aún así, siendo tan ocupado, tenía tiempo para Dios. Y es impresionante ver gente hoy en día que dice: no, es que no me queda tiempo. Créame, tiempo lo hay. Si tal vez su agenda en el día es totalmente ocupada, establezca un tiempo a la madrugada y póngalo listo a las 5:30. A las 5:30 voy a orar. Y si ve que a las 5:30 no le alcanzó, retrase el celular media hora más, a las 5. Y si a las 5 no le fue suficiente, 4:30. La cuestión es que usted tenga un tiempo con Dios que sea inconmovible. Eso es un buen punto para poder saciar el hambre por Dios, el hambre espiritual. Tener un tiempo con Dios que sea inconmovible. Y esto va para todos, para todos, para todos. No podemos caer en el error de decir: ya llevo tiempo, yo oro mientras voy en el camino, oro mientras voy al trabajo, y está bien, oramos. Pero el tiempo de calidad con Dios hay que tenerlo. Jesús dijo: ese tiempo de oración que ustedes quieran tener, háganlo cerrada la puerta. Y Jesús era muy ocupado, bastante ocupado. Pero Jesús sacaba tiempo a la madrugada para cerrar la puerta, para que no haya interrupciones. En nuestra iglesia recomendamos hacer el devocional, el tiempo con Dios a la madrugada, porque no tendremos interrupciones. Tal vez el sueño, la pereza, así el cansancio, pero es un tiempo donde podemos disponernos, conectarnos con Él. Entonces, para poder saciar el hambre espiritual, iglesia de Dios, necesitamos disciplinarnos en lo espiritual y ir subiendo nuestro nivel de oración. No orar como por orar, sino orar como quien quiere ser lleno. Dice la palabra que Jesús se le apareció a más de 500 personas cuando resucitó. A las 500 les dijo: ¿qué es en Jerusalén? Hasta que reciban el Espíritu de lo alto. Pero de las 500 solamente 120 perseveraron en la oración. ¿Por qué? Porque los 120 sí querían ser llenos. Y es que la oración demanda perseverancia. La oración demanda que usted se esfuerce. Imagínense, Jesús resucitado les dijo: esperen, y no esperaron. ¿Por qué? ¿Quién sabe qué? Pero hubieron 120 que se quedaron hasta ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es así. No se puede recibir el Espíritu sin oración. Es que no, yo estaba almorzando y pum, me cayó el Espíritu Santo. No, eso así no funciona, ¿sí? Tiene que ser en oración, debe ser en oración. Yo se lo he contado muchas veces, pero para mí es un testimonio de vida. Yo recibí el bautismo del Espíritu solo en mi casa. Solo en mi casa, no había nadie. Yo estaba en intimidad con Dios cuando recibí el bautismo del Espíritu. Por eso hay que buscarlo. Y fue en un tiempo que yo tenía establecido para Él. Y me alegró mucho eso, porque la oración más poderosa del creyente, el tiempo de oración más potente para un cristiano, no es el que hace aquí en la iglesia. No, es su tiempo de intimidad. Esa es la oración más poderosa de un creyente. Que las otras son potentes y poderosas, pero la mejor de todas es el tiempo de intimidad con Dios. Y eso es a lo que nos queremos llevar a la iglesia carismática, a ser una iglesia íntima. Hablaba con mi líder estos días y nos decía: es que el objetivo es poder llevar a la iglesia a que tenga intimidad con Dios.
¿sí? Que no dependan de un líder, de un pastor, sino que dependan de Dios. Obviamente, las autoridades son necesarias, pero que una iglesia aprenda a depender de Dios es una iglesia victoriosa. Una iglesia que aprende a tener intimidad con Dios, y esa intimidad es inconmovible. Es una iglesia que va a vivir en victoria. Amén. Y esta fue la predicación del día de hoy. Esperamos sea de bendición, esperamos que de cierta forma los bendiga, que Dios los guarde, Dios les ayude a permanecer en este tiempo de cuarentena unidos a Él. Que usted pueda identificar su hambre espiritual, que usted pueda decir, no, la verdad es que yo necesito más de Dios. Adán necesitó de Dios tanto como lo tenía un día de vida, como cuando tuvo 1000 años de vida. Igualmente necesitó de Dios. No es que yo ya llevo 20 años en el evangelio, el que empezó a necesitar más que yo. No, todos por igual necesitamos la presencia de Dios. Amén. ¿Quieres despedirte? Realmente queremos con esta prédica aprender a reconocer el hambre por la presencia de Dios, pero es generar hábitos que usted pueda encontrar en la presencia de Dios, ¿sí? Algo muy importante es la oración, la palabra, ¿sí? Pero sobre todo la disciplina que usted tiene con Dios. Si usted realmente no tiene un tiempo adecuado con Dios, si realmente no tenemos un tiempo adecuado con Dios, no estamos conociendo el amor de Dios. Si de pronto usted en ese momento o está pasando una situación de dificultad fuerte, o siente que no siente, valga la redundancia, la presencia de Dios, siente que está alejado, lo invito para que pueda reconciliarse con Dios, que pueda aprender a escuchar que Dios, por encima de todo lo que usted esté viviendo o haya hecho, la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana, y que pueda entender la gracia de Dios, que pueda entender su perdón y pueda volver a tener intimidad con el Padre, porque sin intimidad no somos nada. Necesitamos que Dios sea el centro de nuestras vidas. Entonces, que usted en esta noche pueda reconocer el amor del Padre, pueda reconocer su presencia, que su intimidad cada vez crezca más, porque la oración es la clave de todo. Y como es de bueno uno poder tener con quien hablar libremente, poder hablar con alguien que lo escucha a uno sin que lo juzgue, como es de bueno uno saber que cuenta con alguien siempre. Entonces lo invitamos para que pueda tener ese tiempo de calidad con el Espíritu Santo, un tiempo de calidad con Dios, porque créame que esto lo va a llevar a otro nivel, ¿sí? Porque todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar, dice la palabra. Entonces, que en esa noche usted pueda tener una intimidad con el Padre, pueda escuchar su palabra, pueda hablar con Dios, pueda nuevamente sentir su presencia y nuevamente que el Espíritu Santo esté sobre ustedes, porque busquémoslos mientras Dios pueda ser hallado, busquemos a Dios mientras podamos, y que en este tiempo que pues estamos pasando, en este tiempo, en vez de pues generar más pánico o temor, aunque socialmente esté pasando esto, podamos tener realmente un encuentro con Dios, podamos aplicar las promesas que Él nos ha dado, de confiar, de que Él nos guarda, que su sangre nos libra, y podemos tener un tiempo de intimidad con el Padre y refugiarnos en su presencia, ¿sí? De poder ser testimonio de que creemos en Dios, pero aunque creemos en Dios vamos a tomar las medidas preventivas que nos han dicho, pero que sea algo que Dios, tengamos esa intimidad con Él en todo este tiempo, y realmente esperamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que esta palabra los llene y sobre todo puedan reconocer el hambre de Dios y saciar ese hambre de Dios, que no solamente se quede aquí, sino que pueda expandirse en todas sus vidas y en todas sus generaciones. Gracias por este tiempo, gracias por escucharnos, y pues realmente es un gran privilegio nosotros poder hablar de la palabra de Dios bajo su cobertura. Amén. Vamos a despedir este tiempo con una corta oración. Para algunos ya saben esto, sabían, sí, la oración no es todo, pero créanme que lo estoy aplicando a mi vida. Después lo estamos aplicando, después de, tanto en lo personal como pareja. Y yo estoy viendo un cambio en mí, ¿sí? Después de casi 16 años de convertido, estoy experimentando un tiempo de búsqueda de Dios intensa y disciplinada.
y se ve el cambio. Créanme que se ve el cambio. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor de que en ese tiempo de cuarentena usted pueda pueda identificar su hambre espiritual y ojalá pueda saciarla. Amado Señor, yo bendigo tu nombre, Padre, y te doy gracias. Gracias, Dios mío, por ese tiempo que nos permites compartir tu palabra. Te pedimos que sea de bendición para alguien, Señor, que la escuche. Te pedimos, Padre, de que nos ayudes a identificar nuestra hambre de ti, mi Dios. De cuán desesperado está nuestra alma por ti. De cuán necesitada está nuestro espíritu y nuestra alma por tu presencia. Y ayúdanos a saciarla para volver a los hábitos espirituales. Si algo está desplazando el tiempo contigo, si el ocio nos está robando lo que es tu tiempo, si estamos pidiendo unción, pero no nos comportamos como gente de unción, Dios mío, si no te buscamos con disciplina y con dedicación, ayúdanos a tener esos tiempos de oración. Te pido que nos cubras con tu sangre, que nos bendigas, que la presencia de Dios vaya con nosotros, que nos ayudes a tener tiempos de calidad contigo, mi Rey, que la pereza sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús. Levanta nuestras vidas, levanta nuestra iglesia, levántanos como una iglesia que se manifiesta en oración, eso que necesita la creación, una iglesia que ore, podamos ser nosotros. Bendecimos tu nombre y en tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estás escuchando Carisma Estéreo, donde Dios es primero.